don Gerardo Vargas Rojas. Buenas tardes, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El acceso a una vivienda digna por parte de las familias de menos recursos ha sido una preocupación del Estado costarricense desde hace varias décadas. Desde la ley de las casas baratas impulsada en la administración del doctor Calderón Guardia, hasta la creación del sistema financiero para la vivienda, pasando por el INBU y el IMAS, el Estado costarricense se ha esforzado para que la vivienda esté al alcance de las familias menos favorecidas. Sin embargo, durante la presente administración, esa importante acción ha venido a menos, atascada en un mar de incompetencias, burocracia, nuevos requisitos y tensiones entre instituciones que forman parte del sector vivienda. Algunas estadísticas dan una idea clara de esa situación que se convierte en crítica. A la altura de agosto pasado, el BAMBI solo había aprobado 5 de 17 proyectos de vivienda para familias en extrema pobreza. La aprobación de esos 5 proyectos supone la ejecución de únicamente 5.800 millones de colones. En tanto, se mantiene sin la aprobación más de 17.000 millones de colones, correspondientes al financiamiento de 12 proyectos pendientes de aprobación en el BAMBI. Los 5 proyectos ya aprobados suponen la construcción de únicamente 360 viviendas de interés social. En tanto, siguen pendientes la aprobación de 12 proyectos que supondrán la construcción de 850 viviendas de interés social. De los 36.000 millones de colones presupuestados para el 2015 en el rubro de financiamiento de viviendas para familias en extrema pobreza, el 30 de agosto anterior únicamente se había ejecutado el 21% de los recursos, quedando sin ejecución un monto superior a los 28.000 millones de colones. Con los recursos no ejecutados en el rubro de vivienda para familias en extrema pobreza, ya estarían construidas, o al menos en proceso de construcción, un total de 1.036 nuevas viviendas. La deficiente gestión en el trámite de aprobación de proyectos de vivienda a financiar con los recursos presupuestados del Fondo de Subsidios para la Vivienda supone que el superávit anual alcance una suma cercana a 19.000 millones de colones. Al ritmo de ejecución actual, sumando la pésima gestión de los recursos durante el año anterior, se estima que los montos no ejecutados del FOSUBI, acumulados entre el 2014 y el 2015, alcancen una suma superior a los 27.000 millones de colones. Pero esa cifra, que por sí ya es escandalosa, tratándose de fondos públicos disponibles para atender la urgente necesidad de vivienda de las familias en extrema pobreza, se queda pálida cuando se cuantifica el superávit acumulado por el BAMBI en su conjunto. Agosto del año 2015, el BAMBI acumuló un superávit de 143.000 millones de colones. Entre los recursos que forman el superávit acumulado del BAMBI, además de los 27.000 millones de FOSUBI, se encuentran 23.600 millones para atender la emergencia provocada por el huracán Thomas y 2.900 millones para erradicar el Triángulo de Solidaridad. Cabe destacar que los recursos destinados al Triángulo de Solidaridad eran para trasladar 191 familias para permitir la ejecución de las obras del Arco Norte de Circunvalación. Ese traslado debió haberse producido en diciembre del año 2014, luego se pospuso para mayo de este año y luego, tras una nueva prórroga, a más tardar el 31 de octubre próximo. Al día de hoy, mediados de octubre, solo se han movilizado 34 familias, mientras que el resto se les debe movilizar al 31 de octubre, porque el 1 de noviembre entra la empresa encargada de las obras de circunvalación a realizar el estudio de suelos en los terrenos que hoy ocupa dicho asentamiento. Esto es crítico, pero para disimular la pésima gestión realizada, el BAMBI entre agosto y septiembre anterior tomó 2 decisiones a fin de desinflar su superávit y maquillar las cifras. En agosto anterior, el BAMBI trasladó más de 5.000 millones de colones del programa de financiamiento de vivienda para familias en extrema pobreza al rubro de ahorro más bono. De esa forma desinflan o maquillan, mediante una maniobra presupuestaria, el superávit en el programa más importante del banco, que es aquel dirigido a las familias en extrema pobreza. En septiembre pasado, el BAMBI devolvió a la Comisión Nacional de Emergencia más de 22.400 millones de colones que desde el año 2010 contaba el BAMBI para atender las necesidades de vivienda generadas por los destrozos del huracán Thomas. En este último caso, se alega que la devolución responde al deseo de firmar un nuevo convenio entre el BAMBI y la Comisión Nacional de Emergencias
en mejores términos para su ejecución. Sí, el mismo convenio que vino el señor ministro Pujol a decirnos que ya había firmado, el mismo convenio que vino el ministro a mentirnos aquí, a decirnos a principio de año que ya había sido renovado. Pero lo cierto es que no fue renovado y por el contrario los fondos se devolvieron. Pero ese no es el punto. Lo grave e inexplicable es cómo fue posible que esos recursos destinados a atender una emergencia durmieran el sueño de los justos, mientras decenas de miles de familias han habitado estos 5 años en la miseria más ingrata. Señoras y señores diputados, estas cifras son la fotografía de un monumento a la impericia, a la negligencia, a la burocracia, a la inutilidad de las autoridades de un sector social prioritario. El señor presidente se enoja cada vez que cada cierto tiempo un diputado o un grupo de diputados pedimos aquí o piden la renuncia de uno de sus ministros. Pero viendo los resultados de la gestión, en el caso de vivienda, el señor presidente, en lugar de enojarse porque se le pida la renuncia de dicho ministro, debería anticiparse y destituirlo. Si no le preocupa la mala gestión de sus ministros, si no le preocupa el perjuicio que esa mala gestión produce a los beneficiarios de esos programas sociales, debería al menos preocuparse por el daño a la imagen que esa mala gestión le provoca a su gobierno y al propio presidente de la República, quien siendo historiador debería preocuparse porque la historia no lo recuerde como un pésimo presidente, porque la historia no lo recuerde como un presidente que se despreocupó de un sector tan vulnerable y tan importante como el sector vivienda. Señor presidente, en este caso, yo ya no le pido a su ministro de Vivienda que renuncie. Le pido a usted, señor presidente, que proceda, que analice los datos y que destituya al señor ministro de Vivienda. De lo contrario, la pésima gestión del sector vivienda, que se ilustra con las cifras que acabo de denunciar, será su directa y personal responsabilidad. A partir de ahora será el presidente Solís quien tendrá que rendir cuentas ante los centenares de familias que necesitan una vivienda digna porque no la tienen, aunque sí existen los recursos para erradicar sus problemas. Esta situación en el sector vivienda, como muchas otras en otros sectores de la actividad del gobierno, evidencian que más que nuevos impuestos lo que el gobierno necesita es buenos funcionarios, eficientes, diligentes, capaces y comprometidos. Entre el despilfarro en algunos sectores y la incapacidad de gestión en otros, se pierden en Costa Rica centenares de miles de millones de colones de los impuestos que se pagan cada día. Esto no puede ni debe seguir así. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.